a hablar acerca de la paz. El tema se llama ¿dónde encuentro paz en tiempos difíciles? ¿Dónde encuentro paz en tiempos difíciles? Esta es una pregunta, pero también es el nombre del tema. Mano José, ¿está funcionando la pantalla? Póngame un río ahí con un montón de árboles y los versículos de la palabra ahí para que se vea bonito. Ok, ¿dónde encuentro paz en tiempo difícil? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿O no? ¿O solo a mí me ha tocado hacérmela? ¿Dónde yo encuentro paz en tiempos difíciles? En días difíciles es complicado tratar de encontrar paz, especialmente cuando tratamos de encontrar la paz bajo nuestras propias fuerzas, de nuestra propia forma, de nuestra propia manera. Es muy difícil. Es difícil encontrar paz cuando tratamos de hacerlo con nuestra propia fortaleza, ya sea mental o física. Muy difícil. Porque todos sabemos que cuando estamos pasando por una etapa difícil, por un tiempo difícil, las cosas se complican, las cosas se ponen duras, las cosas se ponen serias. Vea, cuando una persona está pasando por un proceso, ya sea de enfermedad, un proceso de que ha perdido un familiar cercano, esas cosas que duelen en el corazón, cuando recibe una mala noticia, su mente y su corazón se confunden. Usted no encuentra paz, usted no encuentra cómo resolver esa situación. Y su corazón se turba, su mente se turba, su espíritu desfallece, especialmente cuando alguien cercano a uno está padeciendo. Eso es duro. ¿Y cómo encontramos paz en esos momentos, en esos tiempos difíciles? Le voy a dar, hoy vamos a leer la palabra, tal vez si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de ir un poco rápido. Vayamos a Isaías, en el capítulo 9 y el verso 6, rapidito. Isaías 9, vamos a leer primero el verso 2 y luego vamos a ir al verso 6. Marta. Isaías 9:2. 9:2. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que anda en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Verso 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Léeme la última parte de ese versículo. Oiga el nombre que se le dará. Príncipe de paz. Antes completo, ok. Y se le darán estos nombres. Oiga. Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿A quién usted cree que se está refiriendo el profeta en ese versículo? ¿De quién usted cree que está hablando? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. De Jesús está hablando el profeta. Y dice que es admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, ¿y qué más? Ok, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Oiga, admirable. ¿Quién le va a dar el mejor consejo a usted? ¿O quién me va a dar el mejor consejo a mí? Dice que Él es consejero. Después, Dios fuerte. O sea, cuando estamos en debilidad, cuando estamos que nuestras fuerzas no son suficientes para resistir, ¿hacia dónde corremos? ¿Quién es el que nos fortalece? Y después, Dios fuerte. Y después, es el Padre de la eternidad. Él no muere. Él es desde el principio hasta el fin. Su reino no tiene fin. Y por último dice que es el príncipe de la paz. El príncipe de paz. Esto es algo, hermanos, tan maravilloso, el poder encontrar en la palabra este tipo de versos. Estos versos que nos enseñan a nosotros que cuando estamos en esos tiempos en que nuestras fuerzas flaquean, en que nosotros no podemos salir adelante, que nuestra mente no nos funciona porque estamos aturdidos, estamos abrumados por el proceso que estamos pasando, y encontramos versículos como estos, entendemos que no estamos solos. Entendemos que tenemos una fuerza superior a la nuestra. Entendemos que estamos conectados a una fuente de energía que es inagotable. Cuando nosotros llegamos a entender esto, ¿vamos a sufrir? Probablemente sí. ¿Nos van a doler los procesos, las cosas que nos sucedan? Nos va a doler porque somos humanos. Pero le doy una buena noticia. En medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de ese proceso, usted va a tener la fortaleza y la sabiduría de parte de Dios para llevar paz a su corazón. Porque Él es el príncipe de paz. Nuestro Jesús, nuestro Dios, es el mejor consejero y es el príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios por eso. Santo es nuestro Dios, aleluya. Esto está bonito y hay mucho. Cuando el ser humano está pasando por días malos, días de angustia, procesos difíciles, le es complicado organizar su vida. No puede pensar con claridad. Las ideas desaparecen y muchas veces se nos olvida, como le decía, que tenemos una fuente de poder que es inagotable. Esa fuente de poder se llama el Espíritu Santo y se llama el Consolador. Recuerde que lo que hizo el Señor Jesús cuando estaba a punto de irse fue, les dijo a los discípulos: yo me voy a preparar lugar para ustedes, pero yo no los voy a dejar a ustedes solos, ¿verdad? Les voy a enviar, ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los guiará a toda la verdad. Qué bonito es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Señor. De qué manera Él ha tratado, mire de qué forma Él ha tratado de ser con nosotros, ¿cómo se dice? Consentidor, en el buen sentido de la palabra. No nos permite lo malo, pero sí nos consiente, como dicen por ahí, nos apapacha, nos cuida, nos mima. Esa es la palabra correcta, nos mima. Y nosotros, cuando entendemos eso y cuando estamos ahí, nos sentimos que somos amados. Somos amados porque nuestro Padre, el Consolador, el mejor consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, está en nosotros y nos ama. Amén.
Esto es hermoso, esto es lindo. Mire, la paz, hermanos, la paz es uno de los frutos que el Espíritu Santo nos da. No es algo que nosotros podemos encontrar por ahí en cualquier lugar. Este es un fruto que el Espíritu Santo nos otorga, como el amor, como el gozo, como la paciencia. Si usted va a la palabra, si usted va a Gálatas en el capítulo 22, en el capítulo 5, el verso 22, de ahí usted puede comenzar a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Si usted encuentra ahí, si usted busca ese versículo, usted se va a dar cuenta que hay una lista de frutos que el Espíritu pone en nosotros. Ahora, vayamos a Juan, en el capítulo 14, el verso 27. ¿Cómo es que funciona la paz que Jesús nos ofrece? La paz que nos da el consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe maravilloso de paz. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Oiga lo que dice Juan 14, 27. 27 dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Y después dice, no se acobarden o no se angustien, no se angustien, no se angustien. Pero, ¿qué usted entiende o qué entendemos por la paz les dejo? Cuando el Señor Jesús habla de la paz les dejo, está hablando de la paz que comúnmente nosotros conocemos. La paz que a veces nosotros tratamos de encontrar por nuestros propios méritos, la paz que nos dan las cosas materiales. Por ejemplo, la gente que tiene dinero se siente en paz, algunos, aunque eso es una paz ya pasajera. Porque el dinero, cuando se acaba, también se acaba la paz. Y el dinero se acaba. Puede usted ser muy, muy millonario, pero de repente le viene cualquier situación en la que tenga usted que invertir su dinero y de repente se quedó, como decían en mi país, hule, pelao, sin dinero. Esa paz ficticia o pasajera se acaba. Esa es la paz que normalmente conocemos en base a las cosas materiales, o la paz que a veces nosotros sentimos cuando estamos bien, cuando estamos saludables, que no tenemos problemas de salud, que físicamente nos sentimos fuertes, que tenemos trabajo, que tenemos buen carro, que tenemos nuestra buena casa, nos sentimos completos y nos sentimos en paz. Pero quítele todo eso y me dice usted acerca de para dónde se va la paz. Cuando una persona pierde todo eso, que está acostumbrado a tenerlo todo y de repente lo pierde, usted queda desorientado, su vida es un desorden, no encuentra solución, triste. Ay, tan lindo que era mi carrito y se lo llevó el banco, me lo quitó. Mi casa tan cómodo que estaba, me la quitaron. Mi cuenta del banco me la cerró el IRS por no pagar los impuestos. Me la confiscaron porque no pagaba los impuestos. Se fue la paz.
Y esa es la paz que conocemos nosotros a nivel humano. Pero la paz que Cristo nos da, dice, mi paz les dejo. Mi paz les doy, perdón. Esa no la dejó, esa nos la dio. Esa no la dejó, sino que nos la entregó a nosotros. Y esa es la paz que nosotros encontramos cuando estamos en tiempos de tribulación. Esa es la paz que libra nuestro corazón de la angustia, de la desesperación y del dolor. Esa paz, mire, dice en Filipenses, en el capítulo 4, el verso 6 y 7, dice, este versículo dice que la paz que el Señor nos da, el verso 7 dice, sobrepasa todo entendimiento. Léemelo, Marta, versos 6 y 7. 6 y 7. Oiga lo que dice. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz del dinero que llena las arcas de nuestro banco sobrepasa todo entendimiento. ¿Eso es lo que dice? No, ¿la paz de quién? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oiga, esto es algo que para nosotros, los seres humanos, es difícil de comprender. Y yo no sé si hay alguien más fuera de nosotros, aparte de los ángeles, que tengan el entendimiento para comprender esto. Pero dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo. O sea, es difícil de entender la profundidad y el valor que la paz de Dios da en nuestros corazones, a nuestros corazones. Es difícil saber hasta dónde esa paz nos alcanza, pero lo que sí sabemos es que Cristo nos la dio. Cristo nos la entregó. Y si Él nos la entregó, nos pertenece. Y si nos pertenece, nosotros tenemos que echar mano de esa paz. Tenemos que tomarla porque es nuestra. Al menos que usted no tenga a Cristo en su corazón, probablemente no va a tener acceso a esa paz. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene acceso a esa paz. Usted tiene acceso a todas las riquezas del reino de Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos acceso a todos los bienes y las riquezas del reino de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo yo puedo acceder a todas las riquezas del reino de Dios? Es fácil. Es fácil. Solo hay que acercarse a Él. Solo hay que entregarse a Él. Solo hay que aprender a vivir para Él. Aprender a caminar con Él. Y créame que usted va a tener acceso a las riquezas del reino de Dios. Y uno a veces puede decir, pero si me falta todo y no tengo nada. Pero estamos hablando de cosas materiales probablemente. A veces uno dice, tengo salud y no tengo salud, mi salud me está fallando. ¿Cómo yo tengo acceso? ¿Cómo puedo decir yo que el Señor me ha entregado paz? ¿O cómo puedo decir yo que tengo acceso a las cosas, a los bienes del reino de Dios, si mi salud me está fallando? Y ahí es donde viene la pregunta, porque el Señor Jesús nos dice en un versículo, creo que está en Juan capítulo
Juan capítulo 17, verso 3. Busquemos Juan capítulo 17, verso 3 y oiga lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sigo? Sí, dale al que sigue. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús nos da el acceso total al reino de Dios, pero también nos dice Juan 16, 33. Oiga lo que dice. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cómo sucede entonces? ¿Cómo es que tengo acceso a las riquezas? ¿Cómo es que las riquezas de Dios, el reino de Dios, yo soy parte de él y voy a pasar por aflicción? Porque eso es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Oiga eso. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea que las cosas, a veces las cosas no son como parece, no son como aparentan. O sea, encontramos paz, pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos da a nosotros la capacidad y la fortaleza para pasar esos tiempos de tormenta, esos tiempos de angustia. No dice que no va a venir aflicción o preocupaciones, ¿verdad que no dice eso? Dice que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero ¿qué es lo que él dice? Confiar, porque yo, el príncipe de paz, el consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, ya he vencido al mundo. Y ustedes son parte de mi rebaño. O sea que ustedes van a pasar aflicción, van a tener preocupaciones, se van a enfermar, les va a doler cuando se hagan una herida o cuando se tuerzan un tobillo. Van a sentir todo eso porque yo lo sentí. Cuando a mí me crucificaron, dijo el Señor, cuando a mí me crucificaron, a mí me dolió. Cuando a mí me azotaron, a mí me dolió. Cuando a mí me escupieron, yo sentí humillación. Pero ¿qué sucedió? ¿Acaso el enemigo me ganó? No. ¿Qué dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, yo he vencido el pecado. Si nosotros aprendemos a confiar en Él, la paz de Él permanecerá en nosotros. La paz que Él nos da, no la que el mundo nos da. Esa paz vivirá en nosotros y nosotros aprenderemos a encontrarla cuando llegue el día malo, cuando llegue el día de angustia. Amén. ¿Usted cree eso? Ay, Dios mío, es tremendo, tremendo. Es hermoso nuestro Dios. ¿Qué dice Salmo
29:11, Marta. Oiga esto. It's okay. Take your time. 11. Oiga. 29:11 dice, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Qué hace el Señor? Fortalece a su pueblo. ¿Y qué más hace? Y bendice a su pueblo con la paz. Oiga, para enfrentar el tiempo difícil y poder encontrar paz, necesitamos conocer a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, sucede esto. El Señor, ¿qué hace? ¿Y qué más? Y bendice con... Mire lo que el rey David hacía cuando estaba en tiempos de tribulación. Hay un capítulo que dice, aunque contra mí se levanten guerras, este es un salmo, no temerá mi corazón. Aunque un ejército se levante en mi contra, yo estaré confiado en mi Señor, en mi Salvador, porque nuestro Dios vela por nosotros. Mi paz les doy, dijo el Señor Jesús. Para poder salir victoriosos en el día malo, necesitamos confiar en Dios. Isaías 26, Martica, Isaías 26, 3, 4. Oiga lo que dice. 26, 3. Versos 3 y 4. Ok. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. ¿A quién? ¿A quién dice que guardará en perfecta paz? Al de carácter firme. Mire, a veces nosotros no encontramos la paz porque, como le decía, los problemas, las dificultades nos debilitan. Nuestra mente no tiene la capacidad de reaccionar cuando estamos pasando, de reaccionar positivamente cuando estamos pasando por un proceso difícil. Cuando estamos pasando por tiempo de angustia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas desaparecen y no tenemos la capacidad. Pero cuando tenemos al Espíritu en nosotros, cuando Jesús mora en nosotros, cuando aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a entregarle a Él nuestras debilidades, nos tornamos en personas de espíritu fuerte, no de espíritu débil. Y al de carácter fuerte, dice Dios que lo guardará en perfecta paz. Yo sé que lo que yo le estoy diciendo no es algo fácil de poner en práctica. O sea, con respecto a la paz en el tiempo de tormenta, en el tiempo de tribulación. No es fácil. Y no se lo digo porque a mí me lo han contado, se lo digo porque yo lo he vivido. Mis hermanos son testigos, cuando uno pierde, tal vez usted ya pasó por esto también, cuando uno pierde a un ser querido, a su papá, a su mamá, que en el caso de nosotros eso sucedió, la mente no tiene la capacidad de reaccionar de forma positiva.
a veces ni siquiera las ideas de cómo organizar sus pensamientos son claras. Entonces, poner en práctica lo que tiene que ver con la paz cuando uno está pasando estos tiempos es complicado, es duro. Pero cuando nosotros estamos conectados a esa fuente inagotable que nos nutre, que nos llena y que nos fortalece y que se llama Espíritu Santo, entonces nosotros encontramos la forma de poder vivir y poder poner en práctica la paz en ese tiempo complicado. Yo sé que aquí, en esta congregación, habemos muchas personas que nos ha tocado pasar procesos difíciles, procesos en los que hemos tenido que enfrentar enfermedades, en los que hemos tenido que enfrentar pérdidas de familiares, y hemos visto cómo el Señor nos ha fortalecido. Hemos visto cómo el Señor ha obrado a favor nuestro. Porque hemos aprendido ¿a qué? A confiar y a creerle a Dios. A confiar en Dios y a creerle a Dios. Cuando esto sucede, aprendemos a encontrar la paz en el tiempo complicado. Si usted todavía no ha llegado a ese punto de encontrar paz cuando está viviendo tribulación, cuando está viviendo proceso de enfermedad o cualquier cosa que dificulte su vida, déjeme decirle que hay solución y que hay forma de encontrar esa paz, que hay forma, y esa forma nos la da el Señor Jesús a través del consejo de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a acercarnos a Dios por medio de la palabra, cuando aprendemos a poner en práctica lo que estudiamos en la palabra, lo que se nos comparte, lo que se nos enseña, y cuando vivimos esa palabra, yo no sé cómo es, porque no se lo puedo explicar, pero usted recibe una fortaleza, recibe sabiduría, recibe una capacidad en la cual usted, los problemas grandes siempre tienen solución. A los problemas grandes siempre les encuentra solución. Y los problemas pequeños ni siquiera les sacuden un cabellito. Yo no sé cómo funciona. No sé qué es lo que Dios hace en el corazón de uno. Pero algo pasa. Algo pasa que todo cambia en uno. Y uno se vuelve fuerte. Tal vez no físicamente, pero sí en su interior. Su espíritu está fuerte, su alma está fuerte, su ser interior responde positivamente a esos tiempos malos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. En los tiempos malos, que nosotros aprendamos a confiar en Él. En los tiempos difíciles, que nosotros aprendamos a vivir bajo la guianza de su palabra, bajo la dirección de su espíritu y apegados a Él. Apegados a Él. Anoche leíamos algo en la palabra acerca de David, y hablábamos en la reunión que nosotros no somos inmunes, aun cuando estemos bien cerca de Dios, aun cuando estamos conectados con Dios, no somos inmunes. Porque el enemigo siempre va a tratar de atacarnos y siempre va a tratar de hacernos daño. Y
pueda que fallemos, que nos equivoquemos, que cometamos algún error, pero no nos vamos a quedar allí. Porque cuando el Espíritu de Dios ha tomado lugar en nuestro corazón, de alguna manera Él obra para levantar al caído, para levantar al necesitado. De alguna manera Él obra para destruir fortalezas. Lo que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza, el Espíritu Santo de Dios lo hace. Lo que nosotros no podemos alcanzar con nuestra propia sabiduría, la sabiduría de Dios nos lo da. Porque así es como obra Dios. Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si Él envió a su Hijo, a Jesús, para dar vida a cada uno de nosotros, ¿qué más Él no puede hacer? Él puede hacer todo, siempre y cuando nosotros estemos cerca de Él, estemos conectados con Él. Amén. Tengo mucho más, pero lo vamos a parar aquí. Hebreos, solo vamos a leer Hebreos 12:14. Y oiga lo que dice. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué cosas, ¿no? Busquen el qué? La paz. ¿Y qué más? Y la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. Mire ese requisito fundamental establecido en la palabra. Buscad la paz. ¿Con quién? Con todos. No solo la paz con mi esposa, porque si no hago paz con ella, cuando estamos peleando no me va a dar de comer ni me va a dar cafecito. O con mi hermana, porque es mi hermana, o mi hermano, Wilmer, de sangre. No, dice con todos. Con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos maltratan, con aquellos que nos desprecian, con aquellos que no nos quieren, con aquellos que nos persiguen, con aquellos que nos insultan. Todo significa todos, todos. Y después dice la santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Cómo fue que el Señor Jesús vivió su vida aquí en la tierra? Él vivió en completa santidad, apartado del pecado. Dice que en Él no se halló mancha alguna. Y la santidad requiere de voluntad, de esfuerzo, de dedicación, de lucha, de constancia y de una entrega total a Dios. Porque si no, dice que si no encontramos santidad y si no buscamos la paz con todos, no veremos a Dios. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Amén. Póngase de pie. Vamos a